Yo les quería preguntar, eh, a mí me comentó Abigail lo de hablar de algunos temas que ustedes tenían interés, que en esos temas habían sido, por ejemplo, sobre catolicismo, ateísmo, también algo mencionamos de testigos de Jehová. Quería preguntarles un poquito qué es lo que pensaban ustedes, cuál era el tipo de inquietudes que tienen al respecto, como para ubicarnos mejor y aprovechar más el tiempo, porque los tres son temas amplios. Bueno, a mí me parecía, o sea, yo en mi familia no hay ningún cristiano, son todos católicos de nacimiento así y nunca leyeron nada. Y a veces me preguntan, como, bueno, ¿y qué diferencia hay? O me dicen, vos sos evangelista, ¿no? Y como esas cosas, o enfrente de mi casa, yo soy de Romero, no sé si conoces, em, enfrente de mi casa, de la casa de mis abuelas en realidad, hay una iglesia bautista. Y siempre me preguntan como, vos sos eso, como, o sea, no saben cómo decírmelo muy bien, pero yo sé que hay diferencia entre la bautista y la nuestra, pero tampoco entiendo muy bien la diferencia, porque tengo entendido que no todos los bautistas no creen, por decirlo de una manera, en hablar en lenguas, ¿no? Como que es algo de algunas iglesias. No sé, entonces estoy como medio perdida. Y más que nada para poder ubicarme mejor y en el sentido de que si estoy hablando con alguien, saber, viste, de la otra persona en qué cree, porque no entiendo muy bien la diferencia, más que nada en eso. Claro, claro. Y Bueno, yo tenía las mismas inquietudes. ajá, No sé si se me escucha muy bien. sí, Sí, también como a mí me pasa lo mismo que a Agustina y también se me complica un poco como a la hora de explicarles y es porque uno tampoco quiere ir al choque. claro, Eh, y después, bueno, yo también como antes era católica y después empecé a tener una relación con Dios, me empecé a dar cuenta y yo siempre me inquietaba porque es como que la Biblia que arranqué a leer era una de que yo me habían comprado en el catecismo. Y digo, wow, ¿cómo puede ser que, no sé, como que veían, bueno, el tema de las imágenes, en el caso de la Iglesia Católica, eso me llamaba mucho la atención porque es como que en todo el Antiguo Testamento hablaba en contra de la idolatría y yo entiendo que ellos también leen la Biblia, entonces digo, ¿cómo no sé qué es lo que se habrá interpretado del lado de ellos para que hoy día tengan tantas imágenes en su iglesia, por ejemplo? Me preguntaba yo eso. claro. ¿Y, y Anto? Eh, sí, más o menos lo mismo que las chicas. Las mismas dudas, digamos, como no saber diferenciar bien. eh, no sabía, por ejemplo, que había distintas iglesias evangélicas. Pensé que todos creíamos en lo mismo y esas cosas. Claro. Pues vamos a ir arrancando y conversamos sobre la marcha. Yo también fui católica, este, nací y crecí en una familia católica, inclusive durante 4 años fui a María Auxiliadora, fui de la Acción Católica también. Después, en mi adolescencia y durante 20 años me consideré atea y después volví al catolicismo y después conocí al Señor. Esa es un poco como la trayectoria. Yo le estoy agradecida al catolicismo porque me dio como ciertas bases, aunque había después, me metí en búsquedas, eh, aun cuando volví quiero decir cuando dejé el ateísmo, me metí en búsquedas, entonces estuve viendo qué era la meditación trascendental y una cantidad de otras cosas porque sentía que algo me faltaba. Doy gracias a Dios que me vuelvo y que no me enganché con ninguna secta, porque uno busca ciegas y se mete en las cosas más raras y es un peligro, pero no te das cuenta. Bueno, para decirlo de la manera más breve, ustedes son sabias al buscar este,
tratar de comprender, pero no sin ir al choque, porque justamente eso es lo que debemos hacer. Les cuento, inclusive lo que me pasó a mí. Al poco tiempo de convertirme, yo me convertí a los 42 años, y al más o menos, no sé si había pasado un año, este, en un momento dado me llaman algunos amigos de Buenos Aires, de uno de esos lugares que les contaba recién que había estado transitando en distintas búsquedas, para encontrarnos y charlar un poco, una reunión como de amigos. Y a mí, ay, digo, qué bueno, es una oportunidad para compartirles. Pero resulta que yo tenía el ardor del nuevo convertido, pero sabiduría cero. Entonces discutía, qué sé yo, y en un momento dado me pasó algo terrible. Estábamos desde la mañana y esto pasó a la tarde. En un momento dado uno de los chicos me dice, bueno, mira, acá la cuestión es que vos no haces más que, has estado todo el tiempo diciendo que tu Dios es amor, pero no hiciste más que pelearte con todos nosotros. Yo volví, se imaginan, a verlo al pastor. Pastor, mire lo que me pasó. Me siento tan avergonzada. Entonces, bueno, él se reía. Dice, bueno, son errores que cometemos más de una vez, sobre todo al comienzo. Pero me dijo algo tan importante. Dice, mira, lo que tenés que recordar siempre es que la palabra de Dios no se discute, se siembra. Ay, para mí eso fue maravilloso. No se discute. Y además, después vamos viendo que justamente, ¿no es cierto? La Biblia dice que la palabra es la que tiene efecto. Que la palabra es la que puede, es palabra de Dios. Lo que discutimos nosotros es nuestra palabra, la palabra humana. La palabra de Dios, en cambio, tiene efecto, inclusive dice en Isaías, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la envié. Así que es tan importante y valioso. De manera que son sabios ustedes al no hacer lo que yo hice. Mejor que, por ejemplo, sigan aprendiendo. Algo que yo he aprendido que es de mucha importancia también es esto. Nosotros no podemos darle convicción a las personas. Y en realidad el Señor no nos mandó a hacer eso porque no podemos. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje. El que da convicción es el Espíritu Santo. Pero sí podemos tener en oración a esas personas y pedirle al Espíritu Santo que Él esté trabajando en esas personas y en nosotros, y que prepare momentos. Una pastora decía algo que me gusta, yo le dije, te lo copio. Decía, Señor, prepárame citas divinas. Es decir, citas preparadas por Él, en que la persona esté con el corazón abierto y yo pueda tener la palabra adecuada, que entonces podamos conversar apropiadamente, que se busque el momento, pero mientras tanto nosotros nos preparamos en oración y buscando la palabra, leyendo la palabra para estar justamente bien nutridos y para no estar discutiendo con temas nuestros. Después, con respecto a eso que preguntan de las diferencias, sobre todo de católicos y evangélicos, creo que puede ser útil que veamos esto. Más de una vez ustedes van a escuchar decir, el otro día justamente en YouTube había un muchacho que decía eso. Dice, la diferencia entre las iglesias protestantes en general es todo lo que viene desde la Reforma. Y dentro de eso hay una serie de matices. Dice, nosotros, refiriéndose a la Iglesia Católica, somos la iglesia que creó Jesucristo, que después lo puso a Pedro al frente y que viene desde entonces. En cambio, las iglesias protestantes nacieron en el siglo XVI, con Lutero, etcétera, etcétera. Eso es un error. La iglesia del Señor, es la iglesia del Señor en todos los tiempos y en todos los lugares,
nació, como bien decía ese muchacho, nació el día de Pentecostés. Jesús había hecho la obra preparatoria y el día de, digamos, la obra preparatoria, ¿cuál fue? Alguien tenía que pagar el precio para que fuera posible la salvación de los pecadores. Y eso solo lo podía hacer Jesús, porque era el hombre sin pecado, el hombre perfecto. Como no podía haber un hombre así, Dios mismo se encarnó y se hizo hombre y pagó en el lugar de todos nosotros. Cuando Él pagó el precio del pecado y resucitó, Él había vencido al pecado, a la muerte y a Satanás. Por eso podíamos ir al siguiente paso. Entonces ese es el siguiente paso, ocurre en Pentecostés. ¿Qué pasa? El Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo como representante de ese Cristo resucitado, vencedor. Él unge, digamos, a la iglesia, unge primero esos 120 y para que eso se desparrame en todos los que vendríamos después, porque nosotros somos los que tenemos que aplicar lo que Jesús ganó, que es el Evangelio. ¿Qué le decimos cuando vamos a evangelizar a alguien? Vos ahora podés, si te arrepentís, reconoces que sos un pecador y te arrepentís, podés recibir la salvación a través de Cristo y lo que Cristo hizo. Eso hay que llevarlo a todo el mundo. Lo dije muy sintéticamente, ustedes me entienden. Además no lo decimos exactamente así, vamos tratando de que la persona llegue paso a paso. Pero sintéticamente es eso. Entonces, nosotros ahora somos los encargados, toda la Iglesia de Jesucristo, somos los encargados de llevar ese mensaje para que toda persona tenga la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón y ser salva. Eso, como digo, solamente era posible después que Cristo hubiera hecho toda su obra. Entonces la Iglesia empieza allí. Bueno, en el libro de los Hechos vemos cómo va creciendo la Iglesia en el siglo I. Después, digamos, termina allí, es un final abierto. Nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Ahora, después conocemos por la historia. ¿Qué ocurrió después? Después la Iglesia, bueno, se empezó a expandir por distintos lugares y la Iglesia hasta, digamos, 300, el otro día veía que hasta 350, hasta el año 350, miren qué interesante, esa iglesia había sido perseguida. Era toda gente humilde que no tenía mayores recursos. No eran en general tampoco gente muy preparada. Pero, mira, esto, Avi, no lo tengo a mano, pero después te lo voy a mandar para que vos se lo pases a las chicas. Un mapita es. Es tan interesante porque dice este estudio, que en el año 350 el Imperio Romano se calcula que tenía 60 millones de habitantes y 33 millones eran cristianos. Repito, el Imperio Romano tenía 60 millones de habitantes y 33 millones y algo más eran cristianos. Y eso en una iglesia hasta pocas décadas antes, esto es del 350, hasta el año 313, en que dejó de ser perseguida, en que Constantino la legalizó, digamos, en el sentido que levantó la prohibición, había sido una iglesia perseguida. Esto, la persecución empieza en el capítulo 8 del libro de los Hechos, después del martirio de Esteban. Ahí vemos cuando el que iba a ser Pablo, Saulo, perseguía a todos los cristianos y prácticamente todos, dice menos los apóstoles, huyeron. Ahora, era gente como nosotros, eran creyentes, soldados rasos del ejército de Jesucristo. Pero, por ejemplo, un poco después, en el mismo capítulo 8 de los Hechos, vemos que Felipe va a Samaria porque se entera de que había ya un movimiento de cristianos allí. Felipe, que era uno de los que habían sido elegidos diáconos, o sea, para atender a las viudas, servir las mesas, todo eso,
pero que el Señor lo levanta como evangelista, va y predica y se hace un avivamiento tan tremendo que después justamente los mandan a Juan y Pedro, ustedes sigan leyendo. Bueno, en el capítulo, después, más adelante, encontramos también que en Antioquía de Siria había también otra iglesia, y como una iglesia que fue tan importante, la primera iglesia misionera de la historia, desde ahí salieron Pablo y Bernabé, desde ahí surgió la evangelización de todo Occidente, y no sabemos quién creó la iglesia de Antioquía. Fue uno de esos creyentes desparramados. Esas iglesias nacían como nació la nuestra. La nuestra también nació de esa manera. Un matrimonio que en 1934 ellos habían estado en Bolívar, habían aprendido el Evangelio y después vuelven acá. Entonces vivían no tan lejos de donde vivo yo y de donde vive Abby, más o menos por 7 y 70. Y ellos abrieron su casa para un grupo de oración que primero fue un grupo de oración de mujeres. Oraban y tenían un pequeño estudio bíblico. Y fue creciendo, se sumaron hombres, mujeres, y entonces después la dueña de casa le habla al que había sido su pastor en Bolívar, y le dice, pastor, se ha formado una iglesia en mi casa, ¿por qué no viene y abre una iglesia acá? Se ha juntado mucha gente en mi casa, ¿por qué no viene y abre una iglesia? Y el pastor Sorensen vino y lo hizo, y de ahí venimos nosotros. Así fueron la mayor parte de las iglesias de todo el mundo de esa época. Entonces, como les digo, hasta el año 313, vemos que supongamos que se habían incorporado algunos millones más desde el 313 al 350, pero ya habían sido como 300 millones, como 30 millones, de esta manera, las hormiguitas de Jesús. La mayoría de esas iglesias, es decir, no la mayoría, ninguna de esas iglesias tenía templo, porque eran perseguidos, no eran oficiales. Hay detalles que no entro ahora por una cuestión de tiempo, pero básicamente en el Imperio Romano eran perseguidos porque ellos decían, Jesús es el Señor, o sea, el que manda. Y esa palabra en el Imperio Romano se entendía como que era el César, el emperador, el único que tenía esa autoridad. Entonces, el Imperio Romano los veía como unos subversivos políticos también. Era una cosa complicada, no era solo religiosa, por eso también tanta persecución. A lo largo de esos siglos, 1, 2 y 3, estamos en el 300, o sea, a comienzos del 4, no siempre habían sido persecuciones tan terribles, pero nunca habían sido una iglesia, un culto reconocido. Y se habían extendido de semejante manera. En el año 313, el emperador Constantino la hace legal, y en el año 380, el emperador Teodosio la convierte en la iglesia oficial del Imperio Romano. Y a partir de ahí nace la Iglesia Católica Romana. La palabra católico y la palabra universal significan lo mismo. Ahora existe una iglesia católica y una iglesia universal que se apropiaron de ese nombre. Pero la iglesia católica en sí, sin otro adjetivo, o universal, que ustedes pueden ver en algunos escritos antiguos, por ejemplo, lo que se llama el Credo de los Apóstoles, no se refieren a la iglesia católica romana, sino que se refieren a la iglesia universal, la de Cristo, en todos los tiempos y en todo lugar del mundo. Cuando el credo de los apóstoles dice creo en la Santa Iglesia Católica, no es la Santa Iglesia Católica Romana, es la Santa Iglesia Universal de Jesucristo siempre. Por supuesto, tampoco es la Universal de Calle 7, que esa es de ahora, de hace unas décadas. Entonces empieza la iglesia a ser iglesia oficial. Y nos encontramos con un problema que justamente en general los evangélicos no somos, por ejemplo, creemos la mayoría, porque hay en algunos países que piensan distinto, pero creemos que es del todo inconveniente que una iglesia sea iglesia oficial
no es que queramos decir, en vez de la católica queremos ser oficial nosotros. Lo que vemos, lo que muestra la historia es que cuando la iglesia se une con el poder político, termina de alguna manera teniendo deudas con el poder político. Le exige cosas a cambio. Entonces, no es algo conveniente. Y cuando se formó la Iglesia Católica Romana, se fue formando al final como tomando hasta la estructura administrativa del poder político. Por eso no es nada raro que el papado empiece a partir de entonces. Hasta entonces a nadie se le había ocurrido la idea de que tenía que haber un papa, aunque el catolicismo nos dice que, que Jesucristo lo nombró a Pedro. Eso también, Avi, lo voy a mandar por escrito, porque como hay que ver unas palabras en al interpretar unos versículos, va a ser mejor que ellas lo puedan leer. Entonces, continuando, lo interesante es que a nadie se le había ocurrido hasta fines del siglo IV que tenía que haber un papa. Aunque ellos dicen es la sucesión de los apóstoles desde Pedro. No, no lo es. Apareció entonces la idea, una especie de, así como el imperio tenía una suma autoridad en todo el mundo, ellos llegaron a la conclusión de que la iglesia tenía que tener una suma autoridad en todo el mundo. En cambio, lo que nosotros vemos en todo el libro de los Hechos es que había iglesias autónomas. Por ejemplo, nuestra iglesia es autónoma, la iglesia bautista que está enfrente de la de Agustín es autónoma. Cualquier iglesia evangélica que ustedes vean en la ciudad o en cualquier lado es autónoma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una fraternidad que se llama Unión de las Asambleas de Dios. Ustedes tienen, por ejemplo, la iglesia del pastor Leguizamón, del pastor Morales, otras, varias en la ciudad y alrededores que también son de la Unión de las Asambleas de Dios. Pero a nosotros, a ninguna iglesia nos puede otra iglesia ni la Unión de las Asambleas dar órdenes. Cada iglesia es autónoma, pero estamos unidas por una cantidad de cosas, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de las misiones, inclusive para utilizar una cantidad de recursos de mejor manera para la evangelización de lo que uno tiene a la mano, la ciudad, el país, el mundo. Colaboramos entre todos, pero es igual que como se ve en el libro de los Hechos. No tenemos así alguien que mande de esa manera, porque no es bíblico. Del Nuevo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Así que ustedes ven que hay una cantidad, esto es para ustedes, no les van a explicar todo esto, por lo menos de entrada a su familia, pero que vayan teniendo una idea. Además de incorporar el tema del papado, como dentro del Imperio Romano había una gran cantidad de pueblos, al expandirse por todos esos lugares, la iglesia, en ese momento, digamos el cristianismo, porque era más bien lo que había, hubo algunos grupos, hay estudios sobre eso, siempre hubo algunos grupos que reaccionaban y decían, no, un momentito, no hagamos tales cosas. Pero muchos iban como tomando costumbres y contagiándose de las religiones de los pueblos con los que se juntaban. Fue ahí que, por ejemplo, ¿por qué es que empiezan a aparecer los santos y las vírgenes y todo lo demás? Tiene un poco de eso. En determinados lugares se veía que decían, bueno, para que no adoren a la diosa tal, entonces mejor que adoren a la virgen tal. Como cristianizamos un ídolo, ¿no? Una cantidad de cosas de ese tipo. Esto además será agravado por el hecho de que piensen en todos esos años, inclusive hasta el siglo XVI, no hubo una manera barata como es la imprenta de difundir copias de la Biblia. No había demasiadas Biblias disponibles. Entonces se juntaba, por un lado, que muchos de los que mandaban no estaban tan dispuestos a buscar en las escrituras, y además había pocos ejemplares disponibles.
Imagínense, eran escritos en, en pergaminos o cosas así, cosas carísimas, copias hechas a mano. Entonces todo eso era difícil, pero además la mezcla, lo que se llama sincretismo, que es la mezcla con las otras religiones que lo rodeaban. El tema de las imágenes, el catolicismo lo defiende diciendo que las imágenes y aún las pinturas que se veían, ustedes vieron por ejemplo en las catedrales, los vitrales y todo, que como mucha población era analfabeta, entonces lo que no podían aprender leyendo, que los vitrales los podían ilustrar, porque por ahí veían que yo María con el ángel que le hacía la anunciación o cosas por el estilo. Lo defienden de esa manera. Y también sería como si dijésemos algo palpable, algo que pueda tocarse, verse. Ahora, justamente el Señor, como ustedes bien decían, en el Antiguo Testamento a Israel se los había prohibido precisamente por eso, porque decía, la idea era, a través de las imágenes y las representaciones, el ser humano se va haciendo Dios y dioses como él los piensa. Y no decía Dios como yo soy, que soy un ser totalmente espiritual y que quiero que me conozcan a mí como yo soy, que no se queden con lo que ustedes imaginan. Y nosotros solos no podríamos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí. Ahora, otro tema que se junta en eso es que nosotros decimos con la ayuda del Espíritu Santo. La Iglesia Católica fue escribiendo una cantidad de dogmas, se reunían los concilios y cada vez iban incorporando más pensamiento secular. Tanto ustedes saben por el colegio, ¿no es cierto?, que los griegos y los romanos, por ejemplo, fueron los que crearon y desarrollaron, los griegos, pero lo difundieron en la cultura romana también, la filosofía. Entonces, la Iglesia fue tomando cada vez más las ideas de los filósofos griegos y se hizo una mezcolanza un poco complicada, en la cual la Biblia iba quedando bastante atrás. Porque una cosa fue, ellos empezaron primero haciéndolo como para decir, bueno, lo vamos a hacer para poder dialogar con nuestros interlocutores, pero resulta que después se fueron quedando cada vez más con esas teorías y menos con la Biblia. Es como si nosotros quisiéramos explicar la Biblia totalmente a partir de ideas seculares. Usamos herramientas seculares, pero nuestra base es la Biblia y la explicamos a ella. Pero eso se fue perdiendo, se fue alejando. Entonces, a tal punto que, por ejemplo, es un ejemplo que a mí me gusta dar porque me parece que es bastante claro. Hemos visto, conocemos todos también por el colegio, y porque es de público conocimiento, en el siglo XVII, en la época del Renacimiento, cuando Galileo y otros empezaba la nueva ciencia, y por ejemplo a Galileo lo obligaron a renunciar a sus ideas. Galileo, ¿qué pasaba? Disponía de un telescopio, que hasta entonces no existía. Entonces él se pone a mirar así y, dice, él como Copérnico y otros empiezan a ver, la Tierra se mueve. Y lo hicieron renunciar a eso porque supuestamente se oponía a los dogmas de la Iglesia. Ahora ahí qué grave fue, es verdad, se oponía a los dogmas de la Iglesia Católica. Pero ¿saben qué? En ningún momento eso se oponía a la Biblia. Ni lo que dijo Galileo, ni Copérnico, en la Biblia no hay ni una sola palabra que sea contradecida por lo que descubrieron en el Renacimiento todos estos investigadores cuando empezó a nacer la ciencia. Pero, ¿qué sucede? Que a partir sobre todo del siglo XII, con Santo Tomás de Aquino, habían empezado a incorporar no solamente, digamos, la filosofía griega, pero en bloque, Aristóteles en bloque. Entonces, Aristóteles tenía un sistema cosmológico,
Aristóteles fue un científico de ese tiempo, ¿no? Del siglo IV antes de Cristo, muy adelantado para su época, pero después el tiempo pasó y bueno. Entonces, ¿qué había pensado Aristóteles? Como los de su época decía, la Tierra está fija en el centro del universo. Y después hay una cantidad de círculos concéntricos. En uno está la Luna, en otro está Mercurio, Venus, Marte, etc. En otro están las estrellas fijas. Y todo eso se mueven alrededor de la Tierra. Entonces, el círculo que tiene el Sol se va moviendo, por eso es que el Sol se pone y después sale, etcétera, etcétera. Y todo eso sostenido por ideas de que el círculo, tenían que ser círculos porque el círculo era la forma perfecta. Bueno, una cantidad de especulaciones. Ahora, resulta que cuando la Iglesia católica romana, pero que en esa época era el cristianismo que había, se compró todo eso. Entonces, y esto que les voy a decir, yo tengo un libro, La Biblia en la Edad de la Ciencia, de un autor católico, que él fue el que explicaba esto hace ya varias décadas en seminarios. Decía, atención, resulta que estos científicos fueron perseguidos, no en el altar, y algunos de ellos llevados a la hoguera, no en el altar de Cristo como supuestamente era, sino en el altar de un filósofo pagano. Porque yo secularmente valoro mucho a Aristóteles, yo estudié filosofía también, pero desde el punto de vista teológico y cristiano era un filósofo pagano. Y era contra sus teorías que se oponía esa ciencia, a sus teorías. De ningún modo se oponía a la Biblia, pero lo había incorporado tanto el cristianismo de la época que lo tomaba como si atentara contra el cristianismo. No sé si queda en claro la idea esta. Y como eso pasó con otros aspectos. Entonces, a todo esto, esto sucedía, fíjense, en el siglo XVII, pero a fines del siglo XV, cuando el descubrimiento de América, acuérdense ustedes, 1492, ya había una ebullición del Evangelio. Y a comienzos del siglo XVI es cuando se produce la Reforma. Veamos, tuvo muchos antecedentes y demás que sobre todo venían de hombres que desde hacía algunos siglos traducían la Biblia al idioma de su país para que la pudieran leer todos. Y fueron perseguidos y varios de ellos fueron a la hoguera. Se llaman los precursores de la Reforma. Bueno, les pasa lo mismo que le pasó a Lutero. Lutero era un monje católico. Él era profesor de teología en seminarios también católicos. Pero él tenía una gran preocupación por la salvación de su alma, no tenía seguridad. Y en un momento se pone a estudiar la Biblia en los originales. Fíjense, él era profesor de teología, pero no era que los profesores de teología conocieran la Biblia, conocían una mezcolanza, porque estaban muy llenos de toda esta filosofía, como les decía. Lutero va y se pone a estudiar la Biblia en los originales en griego y en hebreo. Él después incluso la traduce. Y ahí va encontrando, dice, pero ¿cómo? Acá hay una desviación muy grande. La iglesia que yo conozco tiene una desviación muy grande de lo que dice la Biblia. De ahí son las famosas 95 tesis que el 31 de octubre de 1617 él clava en las puertas de una catedral un pergamino, porque esa era la forma en que se hacían las cosas en su época. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lutero? Volvió a la Biblia, igual que los otros reformadores, porque fueron varios en distintos países. Es decir, la iglesia evangélica protestante lo que hace no es que nazca ahí, vuelve a las fuentes. Es la iglesia del Señor. Y de ninguna manera ellos no querían crear otra iglesia. Querían llamarle la atención a la iglesia católica para decir, ojo, atención, volvamos a las fuentes. Volvamos a la Biblia. Ahora después se crearon otras iglesias porque los persiguieron.
terminó sucediendo así, porque no aceptaron eso, incluso surgió la Contrarreforma, y con Ignacio de Loyola, etcétera, fueron perseguidos, fue, bueno, una serie de cosas terribles. Entonces es que se forman como otras iglesias, pero nunca fue la intención dividir, fue la intención decir volvamos a la Biblia. Y por eso también todos los evangélicos decimos, nuestra norma última, o sea, que más es como la Corte Suprema, más allá de eso no hay otra, de fe, o sea, que dice lo que tenemos que creer, y de conducta, cómo tenemos que vivir, es la Biblia. En cambio, la Iglesia Católica considera varias fuentes. Miren, como un ejemplo, yo les voy a leer, no se lo puedo mostrar, pero lo voy a leer, ¿dónde está? Estoy buscando acá. Esto, algo, por ejemplo, cómo se formaron los dogmas marianos, ¿no? La síntesis. Dice, se llama Mariología a los estudios sistemáticos sobre la Madre de Jesús, la Virgen María, basados, escuchen esto, en la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, los santos padres, el magisterio, la teología y la fe de los fieles. ¿Mm? O sea, lo que aparece sobre María en la Biblia, la tradición de la Iglesia, que ahora vamos a decir qué es, los santos padres. Después de los apóstoles siguió un tiempo en el que hubo algunos, acá vuelvo a ustedes. ¿Me ven ustedes? Yo las veo ahora. Porque había ido allá. Bueno, después de los apóstoles, siguió durante un tiempo, unos 3 siglos, los que se llamó padres de la iglesia, que fueron, bueno, defensores de la fe cristiana en todo un mundo pagano, que iban desarrollando la doctrina. Entonces ellos iban haciendo interpretaciones, que a nosotros nos parecen muy interesantes, los tenemos en cuenta, pero nunca los ponemos en pie de igualdad con la Biblia. El magisterio de la Iglesia es lo que enseñan los concilios y el Papa. Ustedes vieron que hay un dogma que dice que el Papa es infalible, no siempre, cuando habla ex cátedra, quiere decir cuando habla en temas doctrinales. Y la fe de los fieles, fíjense qué interesante, porque eso también es una cosa. Bueno, vemos que como que el pueblo siente que hay que adorar de esta manera, entonces con el tiempo lo van reconociendo. Para hacer una exageración, siguiendo en eso, en cualquier momento podrían canonizar al Gauchito Gil, por la fe de los fieles. Es bravo eso. Pero como ustedes ven, son una cantidad de fuentes, son añadidos. Y lo grave es que lo ponen en pie de igualdad con la Biblia. Porque una cosa, nosotros también consultamos. ¿Por qué razón? Porque algunas cosas nos damos cuenta de que a lo mejor se estuvo dando una enseñanza porque no había habido. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes pueden ver las Biblias en lenguaje contemporáneo, por ejemplo, la nueva versión internacional, la Biblia textual, la nueva traducción viviente. Más de una vez van a encontrar que, por ejemplo, al pie hay una nota al pie, y al pie de la página dice, en este lugar, en otras versiones estaba este versículo, pero los mejores manuscritos no lo tienen. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pensemos, volvemos a aquel tiempo anterior, en la Edad Media. Las copias de la Biblia se hacían a mano. Inclusive en los monasterios era común, estaban los monjes ahí apartados del mundo, entonces había varios que se sentaban y cada uno, por ejemplo, con un pergamino o con lo que tuviera para escribir. Papel prácticamente no había todavía. Y había uno que dictaba.
Entonces se dictaba y todos copiaban. Por ahí alguno no entendía bien, ¿no? Y esa copia quedaba con un error. En otros casos se encontró que, por ejemplo, un versículo, supongamos que estaba en Mateo, y después cuando se llega a Lucas, terminan de escribir un párrafo y dicen, pero estaría bueno, esto concuerda con aquello de Mateo, y lo ponen como una nota marginal al costado. Y otro copista posterior cree que va ahí y lo incorpora, como si estuviera también en Lucas. Bueno, en el siglo XVI, cuando se tradujo nuestra Biblia Reina Valera, había copias de la Biblia que eran de algunos siglos antes. Ahora, desde el siglo XIX, que nació, digamos, y creció tanto la arqueología, se ha recuperado una cantidad enorme de manuscritos muy antiguos. Entonces, cuando tenemos un manuscrito de buena calidad y bien conservado, cuando digo de buena calidad y bien conservado, se aplican los mismos criterios que se aplican, por ejemplo, a los manuscritos, supongamos, sobre Homero, sobre la tragedia griega, los escritores de la antigüedad. O sea, la misma ciencia que se refiere al mantenimiento de los manuscritos. Entonces se encuentra algunos que son copias más antiguas y mejores, y ese versículo resulta que estaba en Mateo, pero no estaba en Lucas. Y si vos tenés un manuscrito del siglo III, los manuscritos del siglo III no aparecen, y aparece por primera vez en el siglo IV en ese lugar, te das cuenta de que fue añadido. Alguna gente te dice, ¿no ven? En estas versiones le sacan versículos. Pero no es así. Es que están como puliendo. Eso se llama crítica textual. Tratar de reproducir el mejor texto como fue, tratar de que sea lo más parecido al original. Entonces se va armando de esa manera. Por eso son las Biblias, las versiones estas contemporáneas, ya digo, por ejemplo, la Biblia textual, que el texto, la forma de escribir es muy parecida, el lenguaje a la Reina Valera, pero tiene aplicado esto, igual que la NBI, la Nueva Traducción Viviente y otras. Dios habla hoy, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento científico también ha ayudado a ir teniendo versiones de mejor calidad para que la podamos interpretar. Volviendo al siglo XVI, algo importante es que la Reforma, además de promover la vuelta a la Biblia, que además tuvimos la bendición, el Señor preparó todo, de que unas décadas antes se había inventado la imprenta, entonces se pudo empezar a hacer Biblias más accesibles. Ustedes piensen, una Biblia copiada a mano en pergamino, la podía tener muy poca gente, eran carísimas. En cambio, una Biblia en papel hecha en imprenta no era tan barata en esa época, pero era mucha más la gente que la podía tener. Faltaba un detalle más, que la pudiera leer, porque había mucha ignorancia. Entonces, por eso la Reforma algo que hizo fue que al lado de cada templo cristiano hubiera una escuela. Y otro adelanto más es que se incorporara a las niñas a la enseñanza de la escuela, porque no, las chicas nunca se las mandaba a la escuela. Por ahí, en algunas familias algo les enseñaban, alguien les podría enseñar con un instituto, con un maestro, pero a lo largo de la historia a la mujer se la mantuvo en la ignorancia por distintas razones. Se pensó en la mayoría de las culturas que la educación esa era para hombres. Pero la Reforma quiso, entendió que el Señor, porque esto, ¿saben qué? Esta idea también, esta idea de la escuela al lado del templo, es la idea también de las sinagogas, atención. En la época, en la antigüedad también fue así, y tomaron esa buena idea. Lo que incorporaron fue lo de las mujeres. Entonces, esto va dando un panorama totalmente diferente. La idea es entonces
¿Por qué razón es que el predicador siempre le dice, abramos nuestra Biblia en tal lado? Porque la idea es, él no lo explica, pero la idea es, ustedes no se tienen que quedar con lo que yo les digo. Lean ahí, igual vamos a ver que todos estemos leyendo lo mismo. Piensen que antes de eso iba el predicador, generalmente era un sacerdote, y les explicaba a gente que era muy ignorante, le daba la explicación que él creía. Él mismo no tenía una buena formación bíblica. Miren, los sacerdotes por ahí tenían un montón sabían griego, latín, un montón de filosofía, pero no sabían mucho de Biblia, como uno pensaba que sí. Porque no estudiaban propiamente la Biblia, sino otros escritos aún sobre la Biblia, pero eran interpretaciones. Entonces, la vuelta a la Biblia no es solo lo de la reforma en el sentido de decir, bueno, formamos esta iglesia, sí, sino fue todo ese amplio proceso educativo. Después el hecho, el catolicismo también dice que solamente el Papa y la iglesia pueden decir cómo se debe interpretar la Biblia. Por eso es que ustedes decían por ahí, ellos también la leen, qué raro que piensen distinto. Porque justamente eso es lo que se llama el magisterio de la iglesia, que es la iglesia la que interpreta y nos dice, esto se debe entender así. En cambio, lo que nosotros vemos es que Dios nos habla a todos. Y mucho más los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, Dios me habla a mí. Y yo leo la Biblia para que Dios me hable a mí. Entonces, eso fue algo, esa libertad también fue algo en lo que se insistió a partir de la Reforma y que en muchos países no se aceptaba por la fuerte tradición católica. Eso quiere decir libre lectura de la Biblia, ojo, no libre interpretación, porque se debe interpretar de acuerdo a reglas de interpretación de textos, como es igual para interpretar cualquier texto. Esos serían otros temas. Cuando ustedes estudian van a ver hermenéutica y van a ver de qué se trata. Ya digo, es para interpretar textos, no solo textos bíblicos. Hay hermenéutica jurídica, por ejemplo. Es decir, se aplica a cómo se deben interpretar los textos. Pero, si ustedes ven una Biblia católica, van a ver que al pie tiene explicaciones doctrinales. Esto quiere decir tal cosa. Las Biblias evangélicas que tienen notas al pie, en cambio, son Biblias que nos dice, por ejemplo, esta palabra en griego en el original significaba tal cosa, o nos da una explicación histórica o de ese tipo. Pero no nos da la explicación, no nos da un dogma. En cambio, la Biblia católica sí. Por eso, aunque el texto de la Biblia es el mismo, la católica que la nuestra, ellos le han agregado algunos libros que se llaman deuterocanónicos, pero en el resto tenemos el mismo texto, pero, digamos, lo leen con otros anteojos, por así decirlo. Por eso interpretan cosas diferentes. Y lo leen siempre a partir de la explicación previa que dio la Iglesia. Esto debe entenderse así. Que es el tema que Lutero y los reformadores dijeron, bueno, eso no puede ser así, porque por interpretar de esa manera, miren a dónde hemos llegado. En ese momento estaban vendiendo indulgencias, era por la doctrina del purgatorio, que no existe en la Biblia, que sería un lugar intermedio, porque como la mayoría de nosotros, dicen ellos, cuando morimos no estamos en estado de gracia, sino que tenemos algunos pecados, mientras no sea, como ellos dicen, pecado mortal, porque hacen diferencia entre los pecados, entonces tenemos que ir al purgatorio, que es un lugar como un infierno, pero temporal. Pero el Papa, por ejemplo, uno le podía comprar ahí, supongamos que fuera por $1000, yo compro una indulgencia para que mi pariente que tenía que estar 100 años en el purgatorio salga ya mismo. Era eso, el tema de las indulgencias.
De eso se trataba, porque el Papa estaba juntando dinero, porque fue la época de Miguel Ángel, de Leonardo, estaban juntando plata para pagar esos grandes palacios y grandes obras de arte que estaban haciendo. Y la hacían vendiendo indulgencias. ¿Se imaginan? Que era una corrupción terrible, fue de lo que se dio cuenta Lutero, y en realidad, más que por la doctrina, lo persiguieron por estas cosas, nos damos cuenta. Y si no lo hubieran defendido los príncipes alemanes, le cortaban la cabeza, lo mandaban a la hoguera. Porque hubo un momento en que estuvo fugitivo, él tradujo la Biblia estando escondido. En fin, es una historia muy interesante. Voy a decir brevemente por la hora el tema de las distintas iglesias protestantes o evangélicas. Tenemos un trasfondo completamente común. Es decir, por esa libertad de lectura, ya digo, de interpretación no, la interpretación tiene que ser de acuerdo con las reglas de la interpretación de texto. Pero como hay libertad de lectura, puede haber quienes ponen el acento en unos aspectos y otros el acento en otros aspectos. Entonces, hay iglesias que acentúan ciertas cosas y otros acentúan otras, o interpretan ciertas cosas de un modo y otras de otro. Hay un axioma, diríamos, justamente en teología, que dice: en lo esencial, unidad. Es decir, en las doctrinas esenciales tenemos que estar todos de acuerdo. Ahora voy a hablar de eso. El que no está de acuerdo no es cristiano. En lo no esencial, libertad. Y sobre todas las cosas, amor. Es decir, yo puedo disentir en algunas cosas con el bautista, con el presbiteriano, pero lo tratamos con amor, amor cristiano. Nos respetamos y nos tratamos con amor cristiano. Yo no puedo ser hermana ni considerar cristiano a un testigo de Jehová, porque ellos consideran que la Trinidad es una idea satánica, que Jesucristo no es Dios, o en todo caso es un Dios menor, y que el Espíritu Santo es una fuerza, como una, no es una persona. Para empezar, otras cosas más, pero para partir de ahí, ¿vieron? No puedo estar de acuerdo vemos por ejemplo las luchas que tenía ya el apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan, por ejemplo, dice: prueben los espíritus, todo el que no diga que Jesucristo vino en carne, todo el que diga que Jesucristo vino en carne es de nosotros, el que no lo es, no. Estaba luchando contra lo que después se iba a conocer como el gnosticismo, que decía que Jesucristo era un espíritu, pero no se había encarnado. Para ellos la materia era mala y el espíritu bueno. Entonces Jesucristo, siendo espíritu, ¿cómo se iba a encarnar? Que en realidad había sido como si fuera una especie de cuerpo aparente. No había sido realmente humano, ni material. Nosotros recordamos que cuando el Señor resucitado se aparece a los apóstoles, en 2 o 3 lugares de los evangelios les dice: ¿tienen algo de comer? No era que tenía hambre, les quería mostrar que no era un espíritu, él comía. Tenía cuerpo. Por eso les decía: ¿tienen algo de comer? Bueno, el que dice eso son herejías. Pero, por ejemplo, supongamos con los bautistas, lo que decían ustedes. Los bautistas hay, digamos, 2 grandes ramas. Hay una rama que son los bautistas tradicionales y hay otra que se llaman bautistas renovados. Los bautistas renovados se parecen más a nosotros, los pentecostales. ¿Qué tenemos los pentecostales? Hay toda una rama que se llama la teología reformada, que sostiene que los dones del Espíritu Santo y esa forma en que lo vemos moverse al Espíritu Santo en el libro de los Hechos terminó cuando se cerró el canon de la Biblia. Leen un versículo que dice que cuando venga lo perfecto, las lenguas cesarán, la profecía cesará, y ellos entienden que lo perfecto es cuando se cerró el canon de la Biblia. Nosotros entendemos por el contexto que lo perfecto va a ser cuando el Señor vuelve y restaure todo.
pero que ahora, que es el tiempo en el que justamente hay que seguir expandiendo el Evangelio, todo eso está, los dones esos están en acción, justamente porque son una capacitación sobrenatural que en Pentecostés y a partir de Pentecostés el Señor le dio a su iglesia para que justamente pudiera difundir el Evangelio. Y nosotros vemos, hay libros escritos a medida que se puede investigar más, que a lo largo de la historia de la iglesia siguió habiendo de esto. Lo que pasa es que eran sectores marginales, porque los raleaban, los perseguían, pero seguía habiendo que tenían el bautismo del Espíritu Santo, porque el tema de hablar en lenguas es solo la señal inicial, no es lo más importante, es el signo exterior, importa porque es el signo exterior, pero es la señal inicial de que se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Si una persona habla mucho en lenguas, pero no tiene una vida de santidad, no tiene ardor por la palabra de Dios, no tiene ardor por buscar a los perdidos, tenemos que dudar de que realmente tenga el bautismo del Espíritu Santo. Porque fue una capacitación, es decir, el Espíritu Santo lo tiene toda persona, separemos esto, el bautismo del Espíritu Santo lo tiene toda persona nacida de nuevo, todo cristiano nacido de nuevo. Eso es además lo que la teología reformada llama el bautismo en el Espíritu Santo. Hay un versículo de Pablo en 1 Corintios 12 que dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo por el mismo Espíritu. La palabra bautizar quiere decir sumergir. Vieron que nos sumergen en agua a nosotros. Bueno, lo que Pablo ahí está diciendo es, estábamos en el mundo. El Espíritu Santo nos agarró del mundo y nos zambulló en el cuerpo de Cristo. Nos metió adentro, estamos metidos adentro del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros creemos eso, también. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. Pero lo que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo no es eso. ¿Por qué? Porque vemos que Jesucristo, el día que resucitó, ¿no es cierto?, se presenta a los apóstoles, les habla. Al domingo siguiente se les vuelve a presentar y les habla, le dice, les habla de cómo las escrituras hablaban de él y demás, y decía, y todo esto tendrá que ser enseñado, ustedes lo van a tener que llevar. Y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Ese es el momento en que se entiende que tuvieron el nuevo nacimiento. Ahora, más tarde, ya antes de irse, de ascender, les dice, eso está en Lucas 24 y está en Hechos 1, pero esperen en Jerusalén, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos ya habían nacido de nuevo, pero él los tenía que capacitar sobrenaturalmente para que hicieran la obra de Dios, no con fuerzas humanas. 10 días después de eso en Hechos, que el Señor asciende, viene Pentecostés. Y sucede algo extraordinario. Miren, ustedes vayan y lean después, pero les doy para redondear esto, les doy 2 puntos. Pentecostés es 50 días después de Pascua, del domingo de resurrección. O sea que la pasión empezó 3 días antes. El jueves santo a la noche, recordamos que Pedro lo había seguido al Señor. Lo habían llevado ahí al patio de Caifás. Ahora, él trataba de ser valiente, pero resulta que hacía frío, se acerca un fueguito y una criada lo reconoce y dice, pero este es de los de él. No, no, dice Pedro, yo no. Y después el rato le dice, no, pero si vos estabas con él. No, no, de ninguna manera. Y dice, se pone a jurar. Es decir, se ve que nosotros hasta podríamos decir, se puso a decir malas palabras, alguna cosa rara, algo por el estilo, hablar de manera vulgar, que no lo confundieran con aquellos.
no, no, no soy de esos. Y en ese momento canta el gallo. Y cuando él se da cuenta que Jesús le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Lo hizo por cobardía. 53 días después, viene Pentecostés, recibe el bautismo del Espíritu Santo, sale a la puerta. Jerusalén estaba lleno de gente porque era una de las 3 fiestas en que los judíos tenían que ir a Jerusalén porque había, había gente de todos los países, judíos de todos los países. Y bueno, pasan varias cosas, lean ustedes Hechos 2, pero a lo que me quiero referir es que Pedro les habla con la unción del Espíritu Santo. La unción era la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Y los llama al arrepentimiento. Y esa multitud, esa gente que muchos habían estado en Pascua y habían sido de los que le habían dicho a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo, se arrepienten, se sienten tan mal que dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos les dicen, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y ese día se convirtieron como 3.000 hombres, dice. Y a los pocos días de vuelta predica y se convierten 5.000 más. Eso es el poder del Espíritu Santo. Es para eso que vino la capacitación sobrenatural. Y es con esa capacitación. Ese día cayó sobre un montón de gente. El bautismo, nosotros vemos en Hechos que siguen recibiéndolo y las señales hablan en lengua, señal inicial. Pero fíjense que entonces, pues como decíamos más temprano, en Hechos 8 vemos que se dispersan todos, pero se dispersa el Evangelio con esos. Porque esas personas sencillas, capacitadas por el Señor, pueden hablarle a la gente y el poder del Espíritu Santo toca las almas. No es el poder de las explicaciones nuestras, sino el poder del Espíritu Santo a través del mensajero. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia grande. Y en las iglesias bautistas y otras, hay desde el siglo pasado, suele haber dos fracciones, dos sectores, uno que se mantiene en la doctrina tradicional que niega esto, y otros que son renovados y tienen también el bautismo del Espíritu Santo. Hablo de las iglesias evangélicas, porque están los carismáticos entre los católicos, pero eso ya es otro cantar que no vamos a tocar ahora. Bueno, dejamos aquí porque estos son temas infinitos. Espero no haber hecho mucha mezcolanza, chicas, y que esto les pueda servir. Les mando un beso grande. Bueno, tengo una preguntita, no sé si están ya cortas de tiempo porque nos extendimos como 20 minutos, pero ¿puedo preguntar? Yo no tengo problema. Bueno, primero contar algo, voy a tardar como 5 minutitos. El otro día fui a la casa de mi abuela a visitarla, y yo esto ya te lo conté, pero bueno. Fui a visitarla y ella siempre que me ve me dice, yo pido por vos, ¿no? Ella es como una especie de católica. Y en un momento nos quedamos solas, porque también ha ido mi hermano, y yo le pregunté cómo era que ella pedía, ¿no? Entonces me dice como si yo supiera, no, yo digo el Padre Nuestro, el Ave María y después pido, me explica. Entonces yo le pregunté si sabía de dónde había salido el Padre Nuestro y me dijo que no sabía. Y le dije, bueno, si querés lo analizamos un poco, no sé. Y yo le empecé a decir, bueno, Padre Nuestro, porque es nuestro papá, porque Él nos creó. Y como que lo empecé a analizar y a vomitar información, básicamente, hasta que, no sé, dije, cuando dice el pan de cada día, también se refiere a alimento espiritual, no sé qué, y dije, pará, porque mi abuela no me va a entender todo lo que estoy diciendo. Entonces me salió decirle, bueno, ¿querés que oremos juntas y ver, te muestro cómo oramos nosotros? Le dije. Yo a todo esto nunca había orado en voz alta con otra persona al lado mío. Y nada, nos sentamos y empecé a orar. Era la primera vez, así que estaba súper nerviosa, me temblaba todo el cuerpo. Y nada, estuvo súper lindo, yo me sentí como re bien y sentía como la presencia de Dios en el momento. Y bueno, nada, cuando terminamos,
me dijo que era como súper diferente, que nunca había escuchado algo así, y que nada, que la próxima que vaya quería que se repita. Entonces yo estaba re contenta, dije, fue, no me lo esperaba y salió un montón de cosas re lindas. Eh, y bueno, viste, yo no es que tengo mucho conocimiento, pero bueno, sí sentí que por lo menos la hice como empezar a ver algo diferente. Claro. Este, el tema vendría a ser como, no sé, viste, o sea, como que a veces siento que necesito más guía en el sentido de decir, eh, bueno, ¿con qué sí o no? O sea, porque yo no sé predicar ni nada, entonces es como que yo siempre trato con mi testimonio de decir, bueno, vos me viste, yo estuve internada, yo pasé esto, yo pasé aquello, eh, pero mi abuela, viste, trata de decir, no sé, bueno, sí, pero también porque te mudaste con tu papá, porque hiciste esto, entonces trata de justificarlo como mundanamente, y yo tipo, no, fue Dios. Entonces es como que a veces me cuesta no llegar al choque con ella y no decirle, bueno, abuela, pero no. Entonces, como algún consejo, ¿no? Como para seguirle predicando sin esto, sin pelear. Y por ahí, mira, vos le hablaste del Padre Nuestro. Por ahí podés estar con la Biblia. Sería bueno que, por ejemplo, ¿vos qué Biblia tenés? ¿Qué versión tenés? La Reina Valera. Bueno, es buena la Reina Valera, pero si en algún momento podés conseguir alguna como la Nueva Traducción Viviente que se entiende el lenguaje más de ahora, mejor. Pero si no, igual arrancá con la Reina Valera. Vos llevala, y si se da la ocasión, le decís, mira, vamos a ver esto. Por ejemplo, con el Padre Nuestro, por ahí le puedo decir, ¿te acuerdas que vimos el Padre Nuestro? Mira, fíjate acá, mira, y por ejemplo, pueden leer y ver dónde era, en qué momento fue que Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué le dice? Enséñanos a orar, y de ahí puede salir alguna conversación. Y otra vez vos no trates por ahí de llevarla a las experiencias personales o algo así, ya se la dijiste. Y como vos decís, por ahí puede ir a controversia, pero más bien por ahí puedes hacer algún tipo de comentario que dé pie como para ir a ver, aunque sea un versículo, irla llevando allí y que la conversación pueda concentrarse en temas. Vos lees, por ejemplo, los salmos, en donde hay tanto, incluso respecto a los sentimientos, a los problemas, hay tanto allí, porque vas a encontrar, por ejemplo, las situaciones en que se encontraba David. Eh, Hay un salmo, creo que era el 5, siempre me confundo entre el 4 y el 5, pero que vemos la confianza de Dios, de David, y David era cuando estaba huyendo que su hijo lo perseguía para matarlo, porque quería ser rey en lugar de él. Y cómo David se refugia en el Señor, es decir, en situaciones terribles, cómo nos ayuda a encontrar eso. Nos ayuda mucho poder ir a la palabra aunque sean cosas chiquitas. Anda probando eso y después vas viendo. Y orando y pedirle al Señor, cada vez que lo vas a ir a visitar te conviene sobre todo eso. Orar para que el Señor esté preparando todo y que Él te guíe, que Él te vaya guiando y que lo importante de leer la Biblia, por ejemplo, algún versículo que te toca especialmente, memorizalo. Vieron que hay veces que hay versículos que es como que saltan de la Biblia y nos hablan. Aprendámoslo de memoria, porque el Señor lo va a usar en algún momento. Y poder darles la palabra, es decir, ya sea que la lean o que nosotros se lo digamos, es muy importante porque es la palabra de Dios, ya no la nuestra. Y esa palabra en algún momento va a obrar. Y después hablarle de cualquier otra cosa, quiero decir, charlen de otras cosas también, para que no sienta como, porque algunas veces pueden creer, sí, lo que pasa es que los encerramos, no, no somos gente normal, pero también hablamos de esto. Entonces a lo mejor se puede hablar de otras cosas y por ahí después la charla vuelve y así. Pero lo hermoso es que le dejaste algo picando, ahí está, gracias a Dios, algo hermoso. Justo la noche anterior había orado y había pedido sabiduría para poder charlar con mi abuela y con mi tía. Claro, que Él prepare, que el Señor te prepare citas divinas, pedíselo así. Había una misionera también, en un lugar dificilísimo,
que ella pedía así también. En realidad ella era para hablar con gente en general, ¿no? Y le decía, Señor, por favor, no me dejes perder el tiempo, porque era la única en ese lugar. Y había tanta gente, un lugar terrible. Y le decía, Señor, por favor, no me dejes perder el tiempo. Llévame a las personas cuyo corazón vos preparaste para que reciban tu mensaje. Y casi toda persona a la que le hablaba se convertía. Bueno, ustedes hablen con el Señor y que Él las guíe, pregúntenle, ¿cómo tengo que hacer de esta forma? Pero sobre todo que Él prepare. El Espíritu Santo es el que prepara los corazones. Nosotros, por ejemplo, leemos en Hechos 16, cuando Pablo y sus acompañantes llegan a Filipos. En Filipos no había una sinagoga, entonces ellos predicaban en las sinagogas, ahí no había una sinagoga, entonces van al río, que era donde sabían que se juntaba a orar la gente, donde no había sinagoga, y encuentran un grupo de mujeres orando. Y Pablo empieza a predicar, y la palabra dice que el Señor tocó el corazón ay, me olvidé ahora. ¿Vos te acordás, Gaby, el nombre de la mujer? La, la vendedora de... Bueno, yo me voy a acordar. De una mujer, que ella era una vendedora de púrpura, para que escuchara, recibiera el mensaje. Y efectivamente, esta mujer después abrió su casa y sobre esa base nació la iglesia de Filipos, que es la primera iglesia de Occidente, y también nació de un grupo de mujeres, de un grupo de oración de mujeres. Lidia, eso, Lidia. Lidia. Tocó el corazón de Lidia para que comprendiese el mensaje. Lo hace siempre, nosotros nos fijamos. Fíjense también en Lucas, cuando el día en que, 23 o 24, acá no estoy con los textos, pero el día de la resurrección, está el camino de Maús. Van caminando, el Señor les habla, y después que lo han reconocido, ellos dicen, ¿no nos ardía el corazón cuando Él hablaba y nos abría las escrituras? La palabra dice que el Señor en un momento dado les abrió el entendimiento, o sea, es el entendimiento espiritual. Eso a los discípulos de Maús, pero más tarde se les presenta a los dos el mismo domingo de resurrección y también les abre el entendimiento espiritual para que entiendan las escrituras. Es obra del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que lo haga en nosotros y en las personas. Y nosotros para saber qué decir y en las personas para que estén abiertos. Sí, nada, con respecto a eso que estabas diciendo vos, Mari, que sí, que me parece que es re importante antes de hablar con la persona, más que nada esto de orar para que Dios también prepare el corazón, digamos, de esta persona para que esté dispuesta también a escuchar lo que, lo que Dios va a poner en nuestra boca para hablar. Porque a veces uno por ahí antes de ir ya se pone nervioso y dice, pero no sé qué le voy a decir, qué palabras voy a usar, y capaz que no hace falta ponerse tan nervioso si uno ora y le pide a Dios que lo prepare también para hacer esa tarea, además de que vas más tranquilo, después te terminás sorprendiendo de capaz las cosas que terminás diciendo y decís, no sabía que sabía todo eso, y es el Espíritu Santo que te va tirando letra para decir, entonces es re importante la preparación previa. Claro, claro, y a veces uno tenía como armado algo que le iba a decir, y en realidad al Espíritu Santo le parece más adecuado otra cosa. Tampoco nosotros como decir, no, preparé esto, le digo esto, ¿no? Que estemos sensibles al Espíritu. Como Claro. dice Abby, claro. Sí, a mí me pasa todo el tiempo que voy pensando en decir algo y termino diciendo todo lo contrario y termina saliendo mejor de lo que yo pensaba que iba a salir, así que por ese lado. Claro, claro. Vas por buen camino.
Sí, yo todo el tiempo siempre que oro pido, ¿no? Como que me use, porque yo sé también que no soy yo la que hace las cosas, sino que es el Espíritu Santo, entonces Claro. con eso, viste, yo ya me siento que ando bien. Ayer ibas a decir algo, justo te interrumpí, perdón. No, bueno, yo también, digamos, yo tengo un cargo mucho más grande con el tema de mi abuela, porque es como que yo, bueno, antes de convertirme, yo ya la escuchaba hablar mucho de mala forma, digamos, así, de la iglesia evangélica y todo, y cuando yo me convierto, yo digo, uy, mejor no le digo nada, porque va a pensar lo que piensa de todas las personas, como que, bueno, ahora la metieron en algo raro a mi nieta y todo eso, y no le terminé contando, y eso como que me lleva a un cargo para mí, porque es como que yo quiero contarle, quiero hablarle, porque digamos, yo sé que bueno, ella lo necesita como todos, pero es como que a mí, cada vez que nos vamos a juntar y eso es como que yo no encuentro, y obviamente que oro, pero a mí se me hace muy, pero muy difícil poder decirle, como, no sé, a mí me hubiera gustado, pensando que al final digo, bueno, señor, perdón, porque es como que manejé las cosas a mi forma. Capaz que en ciertos momentos había que decirle y yo por cobarde no dije nada. Entonces como que digo, bueno, ¿en qué momento le voy a hablar? Porque me convertí en el 2017. Tenía como una relación con Dios, pero no me congregaba. Y bueno, es como que hasta el día de hoy llevo no diciéndole nada, sino que queriendo demostrarle con mis acciones nomás. Claro. Entonces como que no sé cómo romper esa barrera todavía, digamos, porque es como que digo, bueno, mi abuela un día ya no va a estar más y me va a quedar un cargo de conciencia de no poderle hablar. Mm, Eso me pasa. claro, claro. Pero sí, debemos esperar el momento, buscarlo, pero eh, esperar el momento. Y lo importante también, vos dijiste algo importante con mi conducta. San Pedro dice en la primera epístola, capítulo 3, le habla a la esposa respecto al esposo, pero también vale respecto a otras personas, ¿no? Dice que al esposo inconverso, digamos que él se ha convertido por el testimonio de la conducta de su esposa, que al ver la forma en la que ella se conduce, que es una buena esposa, que lo trata con amor y demás, eso impacte su vida. Entonces, vos por ahí aflojate, porque a lo mejor sentís como te sentís culpable de decirlo, en realidad eso te enrolla más y te dificulta más. Aflojate y trata de decir, bueno, ser de buen testimonio y Señor, vos preparame el momento y dame el empujoncito. Y ya vas a ver que en el momento menos pensado lo vas a hacer. Pero esa carga dejásela al Señor, porque justamente muchas veces uno se culpabiliza y en realidad se pone más duro. Entonces, Mm, te cuesta, a lo mejor está la oportunidad y la trabas porque vos misma te endureces. Conozco lo que estás diciendo. A mí me pasaba con mi hermana a veces no saber cómo hacer las cosas. Y de meter la pata a veces y demás. Pero trata de aflojarte eso, entregándole al Señor y de darle testimonio con tu conducta. Y pedirle al Señor eso, que te prepare el momento. Te vas a sorprender y nos vas a venir a contar. Nos quedamos esperando cuando nos vengas a contar que el Espíritu Santo lo hizo. bueno, le voy a pedir que oren por esto porque necesito que me acompañen. Claro que sí, claro que sí. Y además a veces las cosas llevan un poco de tiempo, el tiempo del Señor. Claro, también es eso lo que a mí me pasa. Bueno, no me quiero apresurar porque digo, por ahí siento que está tan cerrada que me da cosa que bueno, eh, qué pensamiento tenía y demás. Entonces yo digo, bueno, mejor no porque capaz al estar tan cerrada vas al choque y es para peor, entonces no digo nada.
y como le decía, pasa el tiempo y no está bueno tampoco. Claro, claro, por eso. Continuar con la parte que podés hacer y la otra pedirle ayuda al Señor, pero soltándole la carga, soltando la carga en los brazos de Él. Vos pensá que está muy bueno lo que vos pensás respecto a tu abuela, pero Jesús tiene más carga respecto a ella que vos. Jesús fue el que murió por ella, así que te va a ayudar, Él es fiel. Bien. Y yo como le contaba que tenía, eh, no sé, me había quedado a mí del catecismo, la Biblia que yo había comprado. Es cierto, igual no la leíamos, pero me acuerdo que una vez era como para mostrarnos qué era lo que se leía en la misa, entonces nos hicieron cómo comprar la Biblia. Esos libros que son, ¿cómo era que había mencionado? Porque está como Macabeos, todo eso, ¿por qué en realidad ellos lo incorporaron y después se sacó en la Reforma? Porque en realidad nosotros tenemos lo mismo en el Antiguo Testamento, esos libros son de la época anterior al Nuevo Testamento. En la Biblia hebrea tampoco están, no se los considera canónicos. Eso, si ustedes en algún momento estudian Introducción a la Biblia o Bibliología en la misma materia, lo van a ver. La Iglesia, al ir analizando, fue considerando que no tenían el espíritu de la Biblia, que no se reconocía en ellos al Espíritu Santo. Inclusive algunos tienen algún, este, algunas cosas que no son bíblicas, algunas enseñanzas que no son bíblicas. Y por esa razón no se los consideró. Y en un determinado momento la Iglesia Católica decidió incorporarlos, pero cuando se hizo esa revisión, justamente se resolvió por ese motivo. Uno los puede leer con un interés histórico, porque se aprende, son libros, por ejemplo, de sabiduría hebrea, otros los de Macabeos son de historia, y es interesante porque podemos aprender lo que pasó en los que se llama los 400 años de silencio. En la Biblia, nuestras Biblias terminan con Malaquías, que fue 400 años antes de Cristo, y después el Nuevo Testamento, el primer profeta que tenemos es Juan el Bautista. Son 400 años, se llama periodo intertestamentario o los 400 años de silencio. Bíblicamente no sabemos nada, pero con los macabeos nos enteramos de temas de historia, muy importantes de la historia del pueblo judío en todo ese tiempo. Entonces, desde el punto de vista histórico, incluso nos ayudan a hacer la transición, desde los tiempos en que Israel era un país libre hasta cómo fue cayendo, primero siendo dominado primero por los griegos, después por los romanos, y de qué manera habían influido. Nosotros nos fijamos y en el Nuevo Testamento la gente tiene un montón de nombres griegos. Y son de la época, a raíz justamente de la dominación a partir de Alejandro Magno. Y así, hay una cantidad de cosas por ejemplo, los fariseos. Los fariseos en la época del periodo intertestamentario surgieron justamente a raíz de que había tanta mezcolanza y tanta influencia de toda la cultura griega con su pensamiento tan secularizador. Entonces los fariseos surgieron diciendo: nosotros queremos hacer un cerco alrededor de la palabra de Dios para defenderla de toda corrupción. Nacieron bien, con un buen propósito, pero después se fueron endureciendo y eran lo que nosotros vemos que el Señor los discutía con ellos y les decía: no pueden ser así, porque si siguen tan rígidos, en realidad como que no conocen la gracia de Dios y le imponen esa vida rígida también a la gente, le imponen obligaciones que ni ustedes pueden vivir ni los demás. Pero habían nacido bien, como algo para que la
tratar de preservar la doctrina y el comportamiento de las personas, porque los griegos eran, miren, los de esa época, sobre todo los de Alejandro, eran un mundo parecido al que tenemos ahora. Lo mismo el primer siglo, la época de donde vemos a Pablo predicando. Esos países en los que predicaba Pablo era como nuestra cultura de ahora, ¿no? Puro culto al cuerpo, al sexo, todo lo demás. Eso también nos tiene que alentar, porque si el evangelio se pudo en esas culturas extender de esta manera, ahora también puede. Porque la palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es para nuestro tiempo. Está buenísimo todo, aprender así también de historia. También. Igual es loquísimo cómo se va repitiendo, ¿no? Vieron que a veces la historia sirve para no repetir las cosas y vemos que está pasando un montón de cosas de nuevo y hay un montón de corrupción. Pero bueno, estamos acá también para compartir la palabra, así que por ese lado está bueno aprender cómo hicieron los antepasados nuestros. Realmente que sí. Sí, sí. Sí, sí, claro. Igual, si después les surge una duda, una pregunta, se la mandan a alguien y yo con gusto les contesto, encantado. Lo estoy pasando bomba con ustedes, así que con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amado Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias por darnos fiestas como estas, en las que podemos reunirnos con mis hermanas, Señor, para hablar de tus asuntos, que es algo que tanto necesitamos. Necesitamos tanto que vos nos ilumines, nos enseñes. Oh Señor, que nos des las palabras justas. Ponemos en tu presencia, Señor, el pedido de Ayelén. Y juntas, Señor, nos ponemos de acuerdo para rogarte que de un modo especial estés obrando en su vida, para prepararla de tal manera que ella se sorprenda, que de un momento dado su lengua sola esté hablando, llena de gracia, llena de gloria, de tal manera que su abuela sea tocada, esté maravillada, porque salga como una gran catarata de gracia, toda tu palabra llena de tu amor, llena de tu bendición y toque el corazón de esa señora que vos ya habías preparado. Y Ayelén no pueda creer las cosas que está diciendo, igual para cada una de mis hermanas, para mí, Señor, también. Porque que seas vos el que obre a través de nosotros. Señor, Jesús cuando se puso en pie aquel día en la fiesta dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que de eso se refería el Espíritu que había de venir. Y de eso es de lo que estamos hablando, que surjan ríos de agua viva, agua de vida, Señor. Agua viva ahí que salte, pero además agua que dé vida, que eso sea, que podamos, que pueda fluir de nosotros, no sea algún trabajo, sino que ayúdanos, Señor, de tal manera que pueda fluir de nosotros ese espíritu tuyo para tocar a otras personas, porque anhelamos hacerlo. Y en primer lugar te presentamos a nuestros seres queridos, que son los que nos pusiste más cerca, pero además preparanos para hacerlo con todo aquel que vos nos pongas enfrente. Y cuando haya alguien a quien le tenemos que hablar, no sé, tocanos así, Señor, háblale a este, háblale a este. Sabemos, Señor, cómo vemos en Hechos, por ejemplo, en Hechos 16, cómo vos lo guiaste a Pablo, que él sabía, supo que en Asia no tenía que hablar y después que tenía que pasar a Macedonia. Por eso sabemos, Señor, que vos sos el que guía a donde tenés los que están preparados. Y eso es lo que te rogamos. Y yo te doy gracias, Señor, por el hambre que tienen mis hermanas de vos y de seguir creciendo ellas, pero además seguir aprendiendo y que quieren compartir gloria, Señor. Gracias por ellas y gracias por Abby, Señor, por el amor con que ella
las sirve, Señor, sirve en tu obra, sirve a las hermanas, seguila preparando para que verdaderamente las pueda ayudar y acompañar en todas las cosas, Dios. Y yo te doy tantas gracias por permitirme compartir este momento tan hermoso, este privilegio de estar con todas estas hermanas tan jóvenes y hermosas. Gracias, Señor. Bendícelas en gran manera, que tu Espíritu Santo descienda con fuerza y la llene una vez y otra más. Oh, Señor, y vos les sigas enseñando día tras día, porque en eso confiamos. Señor, guíalas, dales amor por tu palabra, que ellas la busquen, para que vos después esa palabra esté adentro de ellas, para que vos la puedas avivar en el momento necesario para la obra que querés hacer con otras personas. Y en ellas mismas, Señor, para que esa palabra no solamente quede en sus mentes, sino que baje a su vida, al centro de sus vidas, y las vaya transformando para ser cada vez una mujer más parecida al Señor Jesucristo, a una cristiana mejor, parecida a nuestro modelo, Señor. Te damos gracias y entregamos todas las cosas en tus manos, Señor, confiando en que seguís activo, en que seguís obrando, en que vamos a ver grandes maravillas. Oh, Señor, gracias porque vos tenés grandes propósitos para ellas. Las bendigo en tu nombre, Dios de los cielos. Gloria, gloria, rabarabaricandas, oh, Señor, gracias por esta fiesta espiritual. Muchas gracias, bendito seas, gracias, gracias, gracias. Oh, Señor, gracias, porque en estos tiempos, aun cuando el enemigo quiso hacer tantas cosas y aún causar tantas dificultades, vos le ganas siempre y preparás momentos como estos, fiestas como estas. Oh, gracias, gracias por todas las cosas grandes que vamos a ver de ti. Oh, seas glorificado siempre, Dios precioso. Seas glorificado siempre. Oh, Señor, muchas, muchas, muchas gracias. En tus manos entregamos todas las cosas, con gratitud, con amor, bendiciendo tu nombre, Señor nuestro, Dios nuestro. Oh Rey nuestro, Rey de nuestras vidas. Gracias. Amén y amén. Bueno, gracias por la invitación. Hasta cualquier momento. ¡Oh, qué bonito! Hermoso, yo veía que se acercaba y decía, ay, no puede ser tan lindo. ¿Cómo se llama? Cucho. Oh, qué lindo, Cucho. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, pero entonces cuando termine integración, seguro que ya terminé el Nuevo Testamento, así que. Buenísimo. Qué bueno. Qué bueno, Agus. Qué bueno. Bueno, Antonia, te mando un beso. Vos estuviste muy callada, pero me alegro mucho de verte y conocerte. Otra vez podremos charlar un poco. Bueno, gracias. Sí, perdón que no estuve muy presente, pero estaba haciendo la comida mientras, pero estuve escuchando y aprendí un montón, la verdad. Un montón de cosas que no sabía. Claro, es una hora en la que a veces tenemos bastante que hacer y sobre todo que hemos continuado más allá de lo que ustedes habían previsto. Gracias, María, por este. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Que lo pasen bien.